Saludos, hermanos, hermanas de la primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Qué bueno, hoy 14 de junio estamos listos para comenzar nuestro servicio de alabanza, de celebración, de adoración a nuestro Dios. Hay predicación, hay tiempo de cantar, de orar, de leer la palabra, de darle gracias al Señor. Yo le quiero pedir por favor que usted se prepare, le voy a dar un tiempito. Si no está preparado, que debió estarlo, usted apague lo que tenga que apagar, arregle lo que tenga que arreglar, busque su Biblia, prepárese mentalmente en su espíritu y en su cuerpo para honrar al Señor, porque esto es un culto a Dios. En este culto se juntan varias cosas, ¿saben? Primero, se junta que el 12 de junio nosotros celebramos 37 años. Así que quiero felicitar a los niños de la iglesia, que son iglesia, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos. Todos somos iglesia, todos somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, somos una familia bendecida por el Señor. El Señor nos ha permitido por estos años estar aquí haciendo vida y ministerio, pasando momentos diversos. La mayoría pienso que muy agradables, muy bendecidos, de pronto otros no tanto, pero sí con la gracia del Señor, porque hoy también se junta no solo el aniversario, sino que vamos a comenzar una serie de sermones a propósito de nuestro mes aniversario. Estén preparados para la programación, por cierto, que vamos a ir diciendo en otros espacios para que usted participe. Así que felicitaciones, vamos a honrar al Señor. Voy a pedirle a Diana entonces que tome su parte acá para invitarnos a la alabanza, para leer la palabra, para orar y para cantar a nuestro Rey. Dios les bendiga. Diana, Dios te bendiga, Dios te use. Amén, pastor. Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque como iglesia estamos de aniversario, pero le damos sobre todo gracias a Dios porque es nuestro Padre, porque está con nosotros, porque siempre ha estado, porque nunca nos ha abandonado, porque siempre ha estado con nosotros y ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Está hablando de una actitud que nos está invitando a usted y a mí a tener delante de la presencia de nuestro Señor. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y dice, pastor, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, bendita sea la palabra del Señor. Entonces vamos a cantar ese tema, pastor. Tu pueblo dice gracias. Señor, te damos gracias. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. A ver, hermano, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Diga conmigo, tu pueblo dice gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias, porque
por su pueblo. Ver una vez más. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho, grandes cosas ha hecho, grandes cosas ha hecho Dios. Tu pueblo dice gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias, gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, gracias. Pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Dios. Sí, mi Dios, te damos infinitas gracias. Es mucho lo que tenemos que agradecerte. No nos alcanzaría la vida, Señor, para agradecerte todas tus bondades. Para agradecerte sobre todo por Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque estás con nosotros cada día de nuestras vidas y porque estarás cada día de nuestras vidas con nosotros hasta el fin. Gracias por tu ayuda, gracias por tu provisión, gracias por tu amor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
Dios mi Rey. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Sí, mi Dios, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Un momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por acompañarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, por perdonarnos, por levantarnos. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ese coro del himno, Diana, que dice: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Nuestro Dios es grande, por eso su pueblo dice: gracias. Nuestro Dios grande está con nosotros siempre, desde la noche hasta el amanecer, y hemos podido ver que su amor nos ha cuidado durante este tiempo de iglesia, durante toda nuestra vida, aún cuando no lo sabíamos, cuando no éramos conscientes de eso. Por eso nosotros adoramos al Señor. Hoy comenzamos, o más bien, el domingo próximo pasado comenzamos una serie nueva de sermones. Y la llamamos, para que usted sepa, las prioridades de un pueblo vigilante. Las prioridades de un pueblo vigilante. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que tiene un valor preferencial, un valor principal, algo que prela, algo que tiene primacía, que debemos ponerle un lugar de primero. En este tiempo que estamos viviendo, aunque estamos confinados físicamente, hermanos, las prioridades cristianas no se han acabado. La prioridad de un cristiano tiene que ser, entre otras cosas, la vigilancia. Y vamos a examinar durante estos días, en el Evangelio de Mateo,
los capítulos 24 y 25, unos 4 o 5 sermones acerca de las prioridades de la vigilancia de un cristiano. Tenemos que estar vigilantes. No son tiempos para dormir espiritualmente. No son tiempos para la necedad, como escuchábamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que Pablo dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, entendidos de cuál es la voluntad del Señor en este tiempo que estamos viviendo? Qué pensar, qué sentir, qué desear, qué dejar que se meta por el oído, por los ojos, que llene el corazón, que guíe nuestra vida. Tenemos que estar pendientes, como decimos en Venezuela, cristianos mosca. Ese cristianos pendientes, cristianos ahí activos, cristianos discerniendo. No una actitud que genere tensión, pero sí confiada, pero sí pendiente. Y ustedes se van a dar cuenta que la Biblia está repleta de casos que hablan acerca de la vigilancia. La Biblia está repleta de casos que nos llaman a estar pendientes y vigilantes. Bueno, yo quiero leer en el Evangelio de Mateo, como he anunciado, en el capítulo 24, los versículos 32 al 35. ¿Qué está pasando? El Señor Jesucristo regresa a Jerusalén. El Señor Jesucristo regresa a Jerusalén de su ministerio. En Marcos hemos estado aprendiendo que el Señor estuvo ministrando por varias partes, pero el Señor en este momento ya regresa a Jerusalén y regresa a Jerusalén para su pasión y su muerte. El Señor está en el templo, sale del templo y se va al monte de los olivos. Y a la distancia, desde el monte de los olivos, mira el templo y comunica 3 cosas. Primero, habla de sucesos futuros. Segundo, profetiza la destrucción del templo. Y tercero, habla del juicio a las naciones o del fin. Son 3 cosas que tiene Mateo 24 y 25. Y como la gente no las discrimina, a veces mezcla las cosas. ¿Qué significa mezclarlas? A veces la gente lee cosas de ese cuerpo, de ese corpus sagrado, y las piensa como si fuera para nosotros, cuando realmente tuvieron que ver con el tiempo de los discípulos. El Señor habló cosas que iban a pasar en el tiempo de ellos. La destrucción del templo de Jerusalén no es para nosotros, era una cosa para allá. Y así, en Mateo 24 y 25 hay cosas que fueron para los oyentes de aquel tiempo, hay cosas que están pasando ahorita y hay cosas que todavía no han pasado. Entonces la gente las mezcla y anda poniendo en cada tiempo lo que le parece. Y eso es lo que es difícil. Pero el Señor no pone el acento en los detalles, ni en las fechas, ni andar averiguando, ni inventando cosas, ni siendo pitonizos evangélicos. El Señor pone el acento en lo que les toca a ustedes: ser diligentes, confiar, esperar, mantenerse atentos. Esa es la parte de ustedes. Va a llegar un momento en que esto se va a definir, pero lo que le toca a un cristiano es la actitud vigilante, la actitud dedicada, la actitud confiada, administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos, anunciando el evangelio hasta lo último de la tierra, sirviendo a las personas, honrando. Esa es la parte que me toca a mí. Ya el Señor se lo dijo. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dice: a ustedes no les toca saber esas cosas. Entonces, ¿por qué cuando viene este tiempo de pandemia que han aparecido en varios momentos de la historia y cada vez se observa el fin y lo apocalíptico y la cosa, y entonces se pone el acento donde no debe ponerse? ¿Dónde tenemos que poner la prioridad los cristianos? Eso es lo que yo quiero que nosotros en este tiempo aprendamos. Entonces, el Señor profirió unas parábolas que se llaman las parábolas de la vigilancia, y eso hay que leerlo. Cuando los momentos se ponen difíciles en la vida, en la historia, en el país, como sea, hay que orar las parábolas de la vigilancia. Pero las parábolas de la vigilancia no son para andar especulando, ya lo he dicho, ni son tampoco para tener miedo, es para tener confianza y no perder el foco, mantenernos en lo que el Señor ha pedido. Entonces, la primera parábola que el Señor profiere o que pronuncia dice: de la higuera aprended la parábola. Qué bonito. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Proverbios dicen: miren las hormigas? El que quiere aprender hasta de una hormiga aprende. Y el Señor dice: miren la higuera. Y el Señor dice: miren la higuera. Y la toma como una ilustración, como un medio pedagógico. Miren la higuera y aprendan lo que les voy a enseñar. Miren la higuera. El Señor nos está pidiendo que miremos una higuera. Es como que si nos dijera hoy: miren esa mata de mango. O miren la mata de naranja. Ya viene el Señor con sus cosas. Siempre nos anda hablando de una manera que uno dice: bueno, ¿qué? Porque estaban perdidos, porque tenían el corazón en otras partes, porque recibían las palabras del Señor de manera natural. Y igual nos pasa a nosotros a veces. Los discípulos llegaron a captar todo lo que dijo e hizo Jesús
después de la resurrección. Y nosotros, bueno, ya tenemos a un Cristo resucitado, ya tenemos al Espíritu Santo y ya tenemos la palabra. Yo creo que tenemos más recursos que los discípulos. Por supuesto, los discípulos tuvieron un privilegio que nosotros no. ¿Cuál? Estuvieron directamente con Jesús. Estuvieron directamente con Jesús. Pero otra vez, el Señor dice, de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, aquí el problema para interpretar este versículo es lo que significa generación. Porque generación en el griego no es como nosotros entendemos, que es un tiempo determinado de años, y ese es el problema. Una generación puede ser una era, una etapa, una vida, incluso toda la vida puede ser esta generación. Toda la existencia de uno puede ser. Entonces, ahí está diciendo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A esos discípulos que vieron la destrucción del templo y que vieron cosas que acontecieron, o a nosotros que estamos viendo ciertas cosas? No es lo más importante. Pero el Señor dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la parábola de la higuera es una parábola que nos enseña a nosotros, y el primer sermón de hoy lo quiero llamar la prioridad del discernimiento. La prioridad del discernimiento. Y esta parábola nos enseña que la vida cristiana tiene que vivirse con discernimiento de principio a fin. Existe un error, y es pensar que el discernimiento se requiere solo en unos momentos. Y es verdad, hay momentos de tal prueba en el mundo, hay momentos de tal situación en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, que uno tiene que decirle, oye Señor, agudízame el discernimiento, el sentido espiritual, porque yo necesito entender lo que está pasando aquí, qué actitud debo asumir y qué debo hacer. Es verdad, hay ciertos momentos que ameritan más afinar el discernimiento, así como cuando usted limpia los cristales del auto, o cuando usted limpia los cristales de sus lentes, porque no está viendo bien y necesita mirar bien, usted tiene que afinar la visión. Bueno, el discernimiento tiene que afinarse más en ciertos momentos, pero la verdad es que no podemos vivir sin discernimiento. Desde el principio hasta el final de la vida cristiana, nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser un cristiano, una cristiana que discierna, que siempre esté pendiente de tu actuar, de tu presencia, de separar lo que es de lo que no es. Entonces, la parábola de la higuera nos enseña que el discernimiento tiene que acompañar la vida cristiana de principio a fin. Antes de compartir 4 principios de este mensaje, yo quisiera que ustedes miren los diferentes sentidos de discernir. Primero, la palabra discernir significa separar, es decir, discernir, cernir en dos, lo que es de lo que no es. Ese es el significado más llano, que nosotros lo vemos cuando utilizamos esas mallas para separar arena pequeñita de unos granos o de unas piedras más grandes, que se quedan arriba las grandes y pasan solamente eso. Discernir es ese proceso de pasar lo que tienes que pasar, pero no pasar lo que no tienes que pasar. Cuando revisamos la palabra, encontramos allí varias ideas del discernimiento. Primero, distinguir un fenómeno, encontrarle sentido, interpretar. Eso es, distinguir un fenómeno, encontrarle sentido, interpretar. Eso es como un ejercicio más de la mente, sí, pero no es solo una mente natural, sino una mente espiritual. Discernir también es medir los pros y los contras. Los pros y los contras, porque en aquel tiempo los fariseos sabían mucho de los colores que tomaba el cielo, de las coloraciones, casi que era una cosa diríamos de geografía o de meteorología, pero no discernían, no sopesaban las cosas más importantes, las que no son. ¿Cómo es posible que diezmaban hasta la menta, el comino, todo,
Eran muy rigurosos, pero se les colaban las cosas más importantes. No pesaban las más importantes. Eso es falta de discernimiento. Y el otro sentido, para que tengamos la idea, es formarse un juicio adecuado de las cosas. Formarse un juicio adecuado de las cosas. Hermanos, si algo necesita el cristiano de este tiempo, donde hay tantas noticias, donde hay tantas promociones, donde hay tantas invitaciones, donde hay tantos acontecimientos, donde hay tantas interpretaciones, ideas, en fin, ¿saben qué es? Discernimiento, y especialmente un discernimiento espiritual. Y en la Biblia el discernimiento espiritual tiene que ver con la observación, con la prudencia, pero también con la palabra de Dios, con la oración, con el actuar del Espíritu Santo. ¿Cómo aprendió el campesino ciertas cosas? Cuándo había que sembrar, cuándo era bueno cosechar, cuándo era bueno podar una mata, cuándo era bueno regarla. ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió ¿cómo? Observando. Y para que alguien observe, tiene que tener los ojos abiertos, tiene que estar pendiente. Si eso se aplica a lo físico, imagínense ustedes lo que tiene que ver con el mundo espiritual. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, alcen los ojos y miren, los campos están ¿qué? Blancos, están listos, están preparados para la siega. ¿No dicen ustedes eso? No es un dicho, porque el Señor está ahí apelando a un dicho. Hay un dicho, no dicen ustedes, no es un dicho, mira, oye, está listo, todo está preparado para, porque ustedes ven y se dan cuenta. Bueno, no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo en el mundo espiritual, que los corazones están preparados para recibir la palabra, por ejemplo. Ustedes no se percatan de que hay una necesidad inmensa espiritual. No se dan cuenta que yo les estoy dando unas lecciones al mundo. ¿Cómo son capaces de mirar unas cosas y no mirar esto? Y es una pregunta que yo me hago, hermano, y les hago. ¿Por qué no discernimos esas cosas? ¿Por qué no discernimos esas cosas que tenemos que discernir? Bueno, Pablo dice que hay cosas que se disciernen solo de una manera ¿qué? Espiritual. Es decir, con ojos espirituales, a la luz de la palabra, con la guianza del Espíritu Santo, no hay otra manera. Es decir, que si mis ojos espirituales están llenos de oscuridad, que si yo no estoy en contacto con la palabra, que si yo no dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida, que si yo no estoy en esa actitud de querer conocer lo que Dios está haciendo, lo que me puede ser revelado, lo que me puede ser mostrado por la palabra y por la historia, yo no voy a ver nada, yo no voy a mirar nada. Entonces, yo quiero que veamos acá 4 principios que nos enseña esta parábola para la prioridad del discernimiento. Lo primero es la importancia de la observación espiritual. Ustedes se acuerdan de aquella narrativa del Antiguo Testamento en que el siervo de aquel líder del Señor estaba muy preocupado y el Señor el profeta hizo una oración al Señor: Señor, abre los ojos de mi siervo Jesse para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces eso fue una oración. Yo creo que podemos hacer una oración: Señor, abre los ojos espirituales de tu pueblo. Abre los ojos espirituales de tu pueblo, de tus hijos. Es importante la observación espiritual, es decir, que nosotros no miremos solo lo que está pasando desde el punto de vista natural, que está bien, porque vivimos en este mundo. Estamos en este mundo. Tenemos que manejar los códigos de este mundo. El precio, los peligros, los cuidados, los protocolos. Está bien todas esas cosas. Pero también tenemos que pedirle al Señor capacidad para observar espiritualmente lo que está pasando, para mirar a Dios detrás del telón de la historia, para mirar que el Señor sigue obrando, que Él no se ha muerto, que la iglesia no ha cerrado, que el Espíritu Santo sigue obrando con nosotros, que tenemos grandes promesas, que detrás de un problema infranqueable, de un muro que parece que no vamos a superar nunca, está un Dios que es superior, que el Espíritu es superior a la materia, que el Señor es Señor de la historia. Entonces todas esas cosas se observan con la vista espiritual. Segundo, la importancia de observar con los ojos espirituales. Segundo no es tanto lo que vemos, sino hacia dónde nos está apuntando el Señor. Y aquí es lo que quiero referirle un par de cosas. Primero, el valor de los símbolos. ¿Para qué son los símbolos? Por ejemplo, cuando el Señor dijo, el ángel de la muerte va a pasar por todas las casas.
Y las casas que no tengan en sus dinteles una mancha de sangre van a ser heridas de muerte, los primogénitos van a morir. Entonces, el ángel de la muerte pasó y aquellas casas que tenían la marca de sangre no fueron heridas, fueron protegidas porque él vio esa marca allí. Ese símbolo era un símbolo para los ángeles que decía, esta gente cree en Dios, esta gente está obedeciendo al Señor, aquí hay que frenarse o limitarse. Eso hacen los símbolos, las imágenes, las cosas, los signos que hacen, apuntan a algo superior, Hermanos, y nosotros tenemos que mirarlo así también. Las cosas, los signos de los tiempos, discernirlos, es mirar que detrás de ellos hay algo superior, que es que Dios está haciendo una obra, Dios está haciendo una creación nueva. Usted lo cree, yo lo creo. Dios está haciendo una nueva creación, Dios está haciendo nuevas todas las cosas, y lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Se lo voy a ilustrar así, creo que lo he usado en otras ocasiones. Cuando están construyendo un mall, cuando están construyendo un centro comercial, un edificio, tapan y uno no ve lo que está pasando en esa construcción. Pero mientras nosotros no vemos, están edificando la parte más importante de ese edificio. Y aunque nosotros no vemos, lo que está ocurriendo allí es importante. Entonces, detrás de esta barda, detrás de estas cosas que vemos, hay algo más importante. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Dios está preparando cielos nuevos, tierra nueva. Dios está obrando. Entonces, no nos quedemos con lo que miramos. En lo que miramos, vamos más allá y sepamos que hay un Dios obrando en la historia. Lo tercero que quiero que veamos entonces tiene que ver con que más importante que los detalles, los datos, eso nos enseña acá. Hoy aparecen que si en el año tal no sé quién escribió un libro y lanzó la profecía de que no sé cuánto. De que si algunos dicen que en el año no sé cuánto, que en el mes no sé cuánto, que tantas cosas y esto y lo otro, y comienzan a estar especulando. Usted no se ponga, porque el tiempo y las sazones que el Señor dejó para su sola voluntad, dice que ni los ángeles del cielo saben de eso. Entonces, ¿cómo uno se va a estar poniendo a inventar? ¿Por qué llevar mi vida en función de datos que este dijo, que una profecía, que una fecha? No, hermanos, no. Sí, sabemos que algo está pasando, pero pongamos el énfasis más bien en la actitud que debemos tener. Bueno, Señor, ¿qué actitud tú esperas de mí en este tiempo? Bueno, esta primera parábola nos recuerda discernimiento. Discernimiento. ¿Qué significa eso? No es pitonizo, ni es adivino, ni andar especulando. No, discernimiento significa separe lo que es de lo que no es. Quédese con lo que es. Y es que el Señor está con nosotros, que el Señor reina, que no estamos solos, que sus promesas se cumplen, que su plan nadie lo frustra y que nosotros nos dirigimos no solo a un fin. Yo sí creo, hermano, que va a haber una resolución de la historia. Yo sí lo creo, la Biblia lo dice. Decir que no es ir en contra de la palabra. Y el Señor va a cernir, el Señor va a hacer un juicio, definitivamente ahí está. Pero realmente nosotros no esperamos el fin. Yo no aguardo al fin. Yo no espero el fin. Yo no vivo por el fin. Yo espero cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros tenemos que esperar las cosas nuevas que el Señor está creando. Por eso, el cristiano puede decir que lo mejor está por venir realmente. Puede decirlo, porque si usted sabe que Dios tiene un plan y el plan está avanzando y no se detuvo con la cuarentena, porque los propósitos de Dios no se ponen en cuarentena, lo que viene es mejor. Y entonces el énfasis no tiene que estar en el miedo. No, es glorioso. Es lo que el Señor está preparando, es glorioso. Claro, tiene que llegar a ser glorioso para todos. Y hay personas que no conocen a Jesús, que no han puesto su confianza en Él, que no han confesado sus pecados, que no lo han invitado a su corazón, que no tienen la esperanza. Y nosotros somos responsables por las redes sociales, por los poquitos contactos físicos que tenemos en estos días con los vecinos, con las compras y demás, y usar todo para que la gente entienda, mire, ¿sabes qué? No solo estamos de cuarentena, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo y tú deberías prepararte y tú puedes formar parte de eso también. Yo te invito a que tú puedas buscar a Jesús, para que tú puedas confiar en Él, para que te intereses en saber qué es lo que Él tiene para ti en esta vida
y en la eternidad. Esa es parte de la encomienda. El Señor nos dejó a nosotros el compromiso de dar testimonio. De dar testimonio. ¿Cómo se van a enterar si no hay quienes hablen? ¿Y cómo van a hablar si no son enviados? Entonces, ¿quiénes fueron enviados? Nosotros fuimos enviados a proclamar este mensaje. Mientras otros andan de pitonizos, de adivinos, de sembradores de terror, de mensajes apocalípticos y lo que sea, nosotros tenemos que llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de oportunidad, el mensaje de paz que está en Jesucristo crucificado y resucitado. Eso es un encargo nuestro. Nosotros tenemos que andar por todas partes con jeringas, con inyectadoras de esperanza, con inyectadores de esperanza eterna que está en Jesucristo, no solo de terror. Ya tenemos bastante terror. Ya tenemos bastante las consecuencias del mal y del desastre en que estamos. La gente tiene que saber que hay una esperanza en Jesús. ¿Quiénes van a aplicar esa medicina? ¿Quiénes van a aplicar esa inyección? ¿Quiénes van a inyectarle a esta generación esperanza? Que los jóvenes andan desesperanzados, andan deprimidos. Mucha gente se ha enfermado. Recientemente, en una conversación con la autoridad de este municipio, me dijo, 7 vecinos del municipio se han quitado la vida. Y la mayoría por el desespero y por la cosa. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. En el estado Trujillo, una joven decía anoche que entre 14 o 15, creo, habitantes de su pueblo se han quitado la vida en 2 semanas. ¿Y qué decir del mundo? No es situación de Venezuela, hermano. Créame, yo no le voy a quitar el peso a esta pandemia, pero más gente se está muriendo de infartos del corazón, se están muriendo del alma, se están muriendo de hambre y una cantidad de cosas, muchísimos más. Y eso todo tiene que ver con el desespero, con la falta de propósito, con el miedo a la muerte, con un destino incierto, con la necesidad de Jesús en sus corazones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjese lo que está pasando, ya voy al último punto. Nosotros admiramos a los médicos, a las enfermeras, a Protección Civil y a toda esta gente que está haciendo una labor titánica. Son unos héroes, para mí son unos samaritanos, los admiramos y eso está bien, pero ellos están para hacer eso en el cuerpo y nosotros estamos haciendo nuestra labor para el alma, para la vida espiritual. Lo estamos haciendo, hermano. ¿Le da miedo hacerlo? ¿Le da pena hacerlo? ¿Usted cree realmente en la medicina que ha tomado? ¿Usted realmente disfruta la presencia de Jesucristo en su vida? ¿A usted le anima la esperanza que tiene en el cielo con Dios? Entonces, ¿por qué no abrimos la boca? ¿Por qué no buscamos maneras creativas y contundentes? No solo en la pandemia, sino siempre, todo el tiempo tenemos que hacerlo. Todo el tiempo tenemos que hacerlo. Lo último que quiero decir es que todo pasa, hermano. Cuando nosotros miramos la parábola de la higuera, nos enseña que llega un tiempo y luego ese tiempo se va. Las épocas de la siembra, el cambio en las plantas y todo eso, todo pasa y esto va a pasar. Yo confío que esto va a pasar, pero lo que no pasa nunca es la palabra del Señor. Por eso el último versículo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo único permanente es la palabra de Dios. Y entonces, si lo único permanente es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestros miedos, nuestras emociones, nuestro todo, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es que lo he dicho y lo voy a repetir. Si salimos de esta pandemia y salimos iguales, es una vergüenza impresionante. Si salimos con las mismas necesidades, si no hemos meditado más la palabra, si no nos parecemos más a Cristo, si no nos hemos fortalecido en el carácter, realmente es una vergüenza para el pueblo del Señor llamado a ser vigilante. Es una vergüenza. Nosotros tenemos que salir de esta, no solo salir pronto y salir librados, salir más establecidos y fortalecidos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Termino con estas reflexiones y la invito a usted. Aquí ya hemos dicho, no se está hablando de un discernimiento natural, de un discernimiento
racional, humano. Se está hablando de un discernimiento como moral, espiritual, teológico. Mire lo que dice de los fariseos en Mateo 16:3. Yo se lo voy a leer. Mateo 16:3. Y que nosotros no vayamos a correr la suerte o que nos vaya a ocurrir igual que a esta gente, que eran personas muy religiosas, pero tenían un problema. ¿Cuál es? Según este versículo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Eso lo decían los hipócritas, eran muy buenos, ellos se dan cuenta de eso, pero el Señor le dice, hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, mire, una religiosidad hipócrita, un discipulado superficial, que sabemos muchas cosas, pero no podemos discernir que Dios está obrando y no nos queremos unir a Él. Le voy a decir algo más, tan importante como esto. Présteme atención. En medio de tanta incertidumbre, ¿sabe usted lo hermoso? Y esto lo voy a repetir durante toda la serie. Que el Señor que esperamos es el mismo que ha estado con nosotros aquí. Y lo digo porque a veces siento y pienso como que si nosotros lo viéramos como distinto. Como que esperamos a un Señor que no ha estado con nosotros. No, aguardamos a aquel que prometió estar con nosotros todos los días, pero todos los días no nos dimos cuenta que estaba con nosotros. Porque de pronto andábamos más pendientes de las otras cosas. Aquí hay un versículo, hermanos, que les voy a leer, que es una falta de discernimiento, no solo la de los fariseos, que sabían muchas cosas, pero no discernían los signos de la obra del Señor. Lucas 14:19. Miren lo que está aquí, hermano. Esta es una perlita. Esto es una perlita que nos da aquí el evangelista, el hermano Lucas, el médico que escribe Lucas Hechos. Lucas 14:19. Miren lo que dice aquí. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Qué significa esto? Ese que está ahí hablando recibió una invitación para un banquete y le dio más importante a unas yuntas que compró que ir al banquete. ¡Qué necedad más grande! Como que el Señor te dice, epa, te convoco a una comunión, vamos a gozarnos, tengo para ti tal cosa. Y dice, sí, Señor, lo que pasa es que ¿sabes que compré? ¿Qué sé yo? Unos cauchos. Y los voy a poner, los voy a probar. Como dicen algunos futbolistas y en Europa, especialmente, dicen así. Por favor, mira, te llamo, quiero tener comunión contigo, un tiempo de oración, la palabra del Señor nos dice, sí, Señor, lo que pasa es que, qué sé yo. Mira, te estoy convocando, hay algo que estoy haciendo, hay un ministerio, ¿qué te parece si en este tiempo aprovechamos para... Sí, lo que pasa es que estoy probando, estoy comprando, estoy midiendo, No discernimos, no nos damos cuenta. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos, yo tengo otra comida que ustedes no saben. ¿Cuál era la comida del Señor? Mi comida es que acabe la obra que el Señor me encomendó, hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la comida, ese es el alimento principal de un cristiano. Pero a veces nos confundimos, hermano, y nos pasa a todos. Me pasa a mí. Usted lo ven, usted también, que a veces no discernimos, no sopesamos lo que tiene más valor de lo que no tiene, no nos hacemos un juicio sensato y espiritual, no interpretamos el momento. Voy a terminar con esto, Samuel y Diana. Escúcheme bien y todos, escúcheme bien. Escúchame bien.
Porque esto lo pensé, esto no está en las notas, pero lo pensé después y dije, así voy a cerrar el sermón. ¿Qué observa usted en la higuera de su vida espiritual? ¿Qué observa usted en la higuera de su matrimonio? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué observamos nosotros en la higuera de nuestra vida familiar? ¿Qué nos dice la higuera de nuestra vida familiar? Por favor, mientras le voy preguntando, interprete, sopese, hágase un juicio espiritual. ¿Qué observamos nosotros en la higuera de esta sociedad? ¿Qué discernimos nosotros en la higuera de la historia que nos tocó vivir? ¿Qué discernimos nosotros en la higuera de este mundo sin Dios? Que no ama a Dios, que se resiste a su palabra, a sus principios, que no quiere buscar al Señor Jesucristo, que se resiste al espíritu que niega el Evangelio. Pero que también observamos nosotros en la higuera de la angustia humana. Anoche tuve el cúmulo en mi alma de muchas cosas. Y me enteré que en Calabozo, en el pueblo donde yo nací, donde está mi familia, muchas personas, y muchos de ellos son mis amados, están en una situación muy difícil, hermano. Me enteré que muchos conocidos y cercanos están haciéndose calzados de cauchos viejos. Y me enseñaron. Están tomando estas llantas o cauchos ya botados, le toman la forma de una cholita, agarran cintas de un cinturón de seguridad o cualquier cosa y están haciendo porque no pueden comprar para seguir caminando. Y otras cosas más que ayer yo decía, Señor, es demasiado. Nosotros, hermanos, que vivimos aquí en San Antonio, que tenemos otras circunstancias, hermanos, no estamos leyendo toda la historia. Hay mucha gente que le está pasando muy mal, con la comida, con el calzado, con el miedo, con la enfermedad, pero especialmente con la vida espiritual. Eso nos está diciendo la higuera de este tiempo, que hay una gran necesidad espiritual, así como una gran necesidad material, y que la iglesia debe orar por eso, y que la iglesia debe encontrar en eso una oportunidad para ir allá con solidaridad, para abrazar, para acompañar, para hablar, para llamar. Yo pensé, mire, si en un tiempo hemos tenido la oportunidad de llamar a alguien, es en este tiempo. Llamemos a la gente, enviemos un mensajito, escribamos un texto, tratemos de ayudar, hagamos una transferencia, compartamos un poquito. Si no podemos, demos el Evangelio, compartamos el Evangelio, presentemos a Cristo como Salvador, como Señor para esta vida y para la venidera. Oremos con la gente, oremos con la gente. Eso nos está diciendo esta higuera. Nosotros nos estamos dando cuenta de eso. Lo discernimos, lo interpretamos, le damos valor, nos unimos a Dios en eso, o seguimos pendientes de otras cosas que no tienen peso, o por lo menos no son las únicas que deberían tener peso. Bueno, hermanos, estos son tiempos para discernir. Yo creo que debemos responder a Dios en oración, con la mano en el corazón, con humildad, quién sabe si con vergüenza y con mucha seriedad, decirle, Señor, gracias porque tú sabías que para este tiempo naceríamos. Para este tiempo nos preparaste. Y tú sabías, Señor, en la eternidad que esto acontecería. Y tú sabías lo que iba a pasar la iglesia cristiana, tus seguidores, en cada época difícil de la historia. Por eso dijiste, pendientes, apercibidos, vigilantes, preparados, enfocados, centrados en aquello, con la actitud correcta.
Gracias por nuestra iglesia, gracias por quienes hemos oído esta palabra y recibido este mensaje. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros en este tiempo y hállanos fieles, pendientes, con presteza, dispuestos, con la actitud, con la disposición y el compromiso adecuados. Bendícenos pues y úsanos en este tiempo. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a quitarnos cualquier cosa de los ojos que no nos debe ver, a quitarnos cualquier peso que nos impide correr con paciencia y perseverancia la carrera cristiana, cualquier cosa que se mezcle en nuestro corazón que nos confunda. Oro y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Voy a dejar entonces que Diana nos dé una palabra final. Yo les quiero pedir, por favor, que estén pendientes durante todas estas semanas que siguen de junio y algunas de julio, para que estén claros cuáles conversatorios, cuándo se van a reunir los niños, los jóvenes, los adultos, cuándo vamos a celebrar nuestro aniversario. Y escuchen cómo vamos a hacer para compartir el Evangelio, para testificar de Cristo a otros. Vamos a animarles en ese sentido. Hoy, 14 de junio, damos gracias al Señor por todos los conversatorios, la revisión de la historia de nuestra iglesia ha sido una bendición y bueno, seguimos celebrando. Diana. Sí, seguimos celebrando y le seguimos dando gracias a Dios porque ha estado con nosotros todos los días, porque nos acompaña, porque nos ha ayudado, porque hasta aquí nos ha traído y siempre nos acompañará y siempre nos guiará. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial y le decimos gracias, Dios. Tu pueblo te agradece, tu pueblo te bendice, tu pueblo quiere servirte, tu pueblo quiere aprender de ti, tu pueblo quiere estar atento a todas las señales que tú nos das, a que sepamos discernir, a que sepamos separar lo que no viene de ti y lo que viene de ti, a que sepamos ser instrumentos útiles en tus manos para este mundo que tanto te necesita. Tu pueblo te dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Ponga en sus vidas su misericordia y su paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.